Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. En el día de hoy tenemos un vídeo súper interesante en el cual vamos a ir viendo las primeras cosas de este Gran Premio de Bélgica. El Gran Premio que sabemos que dará comienzo mañana, un Gran Premio que va a ser pasado por agua y de eso mismo os vamos a hablar en este vídeo, un Gran Premio que tiene formato al sprint, por lo tanto mañana tenemos ya la clasificación, va a ser muy interesante y tenemos muchas cosas que comentar, desde primeras impresiones, desde mejoras que pueden llegar, desde imágenes que tenemos ya del paddock, y el primero de los temas que tenemos que hablar, y es un tema muy breve porque del cual se sabe muy poco, ha sido desvelado esta misma mañana y os intentaré en los próximos días, o incluso si puede llegar a ser en las siguientes horas de hoy, traeros más información, pero es que Aston Martin ha conseguido fichar a otro ingeniero de Red Bull. Sabemos que Aston Martin, que está en un proceso de muchos fichajes de ingenieros de otros equipos, de ingenieros importantes, y ha fichado al ingeniero aerodinámico senior del equipo Red Bull. Esto ha sido confirmado en el día de hoy. Zig Van Res, que era el ingeniero senior del equipo Red Bull, ha dejado su puesto en el equipo de Milton Keynes para marcharse como director de aerodinámica del equipo Aston Martin. Director aerodinamicista, para ser más exactos, va a ser el papel, según ha confirmado él en su propia cuenta, va a ser el papel que vaya a cumplir en Aston Martin. En teoría tendrá que pasar tiempo de gardening, pero será otro muy buen fichaje por parte de Aston Martin, fichando sobre todo además en los cuales del equipo del cual han destacado siempre los ingenieros. Así que eso es lo primero que teníamos que comentar. Como digo, es un tema muy breve porque es que no hay prácticamente información, os traeremos más al respecto, pero es un nuevo nombre que se incluye a la plantilla de ingenieros importantes que provienen de otros equipos para Aston Martin. Y ya en el siguiente tema también vamos a hablar acerca de las impresiones que hay por parte del equipo Red Bull, sobre todo esto por parte de Paul Monaghan, ingeniero jefe del equipo de Red Bull, hablando acerca de las palabras de Fernando Alonso, que esto fue el sábado. Estas palabras las dijeron después de la clasificación, hablando sobre los neumáticos y sobre cómo habría podido haber cambiado ese rendimiento que estamos viendo en la parrilla. Recordemos que cambiamos los neumáticos en el Gran Premio de Silverstone, unos nuevos neumáticos que pues era una construcción más dura por temas de seguridad, sobre todo lo que ha dicho Pirelli, sobre todo por las fuerzas que ejercían estos monoplazas de Fórmula 1, unas fuerzas mayores a las que Pirelli esperaba, y se introdujeron un cambio de construcción en las gomas, desde cuando en Silverstone hemos visto pues ya a un Aston Martin que desde luego han dado un paso atrás inmenso, y ya en este caso nos hemos comentado que desde luego que yo creo que los neumáticos ha sido un factor diferencial, aunque no es el único, por supuesto, porque también ha sido el hecho de las mejoras, y Fernando Alonso también se le achacó muchísimo ese sábado, pues desde Red Bull, sobre todo, como digo, Paul Monaghan, ingeniero jefe del equipo, han declarado que no creen que el bajón de Aston Martin sea por esos nuevos neumáticos, sobre todo creen que sobre todo es el hecho de que les han comido en cuanto a rendimiento. Eso es lo que dice Paul Monaghan, esas son las impresiones que tiene después de las palabras de Fernando Alonso, indicando que sí, que había sido el cambio de los neumáticos lo que había hecho ya no solo perjudicar quizá al equipo Aston Martin, sino sobre todo beneficiar a algunos, porque la distancia que tenía Aston Martin frente a Red Bull es más o menos la misma que a principio de temporada, según comentaba Fernando Alonso, pero en esa distancia se han colado otros equipos, y eso es lo que cree Alonso que ha cambiado. Por parte de Paul Monaghan creen que no, y creen que es todo el hecho de ese desarrollo. Eso es lo que dicen desde el equipo Red Bull. Lo que han dicho textualmente es: puede que no sean solo los nuevos neumáticos, estamos viendo lo que han hecho los demás equipos. Y luego pues habla respecto sobre eso. Le pregunta sobre el hecho de las palabras de Fernando Alonso, indicando que serían los nuevos neumáticos, y lo que comenta es que es algo que tienen que, por supuesto, todavía analizar más en detalle, pero que los datos que han podido recoger, primero en estas dos carreras, por supuesto, que han sido lo más importante, y luego sobre todo luego también en los libres del Gran Premio de España, donde ya se probaron estos compuestos, donde ya se probaron estos neumáticos un poco, y las sensaciones fueron que no cambiaban demasiado. Por lo tanto, con esas sensaciones más lo que han podido recoger en estas dos carreras, no están a favor de esas palabras de Fernando Alonso. Yo desde luego que os he comentado que yo creo que sí, sobre todo por el hecho, sí que estoy bastante en la línea en la que dice Fernando Alonso, del hecho de la distancia que hay en clasificación entre Aston Martin
y el Red Bull y Verstappen, porque ya ni siquiera la pole, que la pole encima la hizo Hamilton, fueron 3 milésimas de diferencia, pero la hizo Hamilton. Pero la distancia que había entre Red Bull y Fernando Alonso era la misma, que eran menos de medio segundo, eran unas 4 décimas. No ha sido la mayor diferencia que hemos tenido de Fernando Alonso frente a la pole. La mayor diferencia fue en España, aunque eso fue condicionado, por supuesto, también por el hecho del fondo plano que estaba dañado, del fondo de la MR23 que estaba dañado. Bueno, la mayor diferencia fue en Canadá, pero en Canadá también fue por temas de la lluvia que Verstappen consiguió completar una vuelta con la pista un pelín mejor y justo salió bandera roja, entonces no pudo mejorar tampoco Alonso, aún así consiguió clasificar tercero. Quiero decir que realmente esa distancia que hemos visto pues ha sido más o menos la misma en ese sentido. Luego ya el ritmo de carrera ha cambiado porque esa construcción también ha cambiado, por supuesto, pero en ese ritmo de clasificación, ese ritmo puro del monoplaza es la misma. Lo único que se han colado ahí Ferrari, Mercedes y McLaren, que desde luego, y yo lo he comentado yo también, pese a que sea el hecho de los neumáticos, no es el único factor. Y lo hemos visto y lo hemos comentado, porque mucha gente debate que McLaren ha mejorado mucho gracias a los neumáticos. No, eso no es así. O sea, es decir, es el último empujón, creo yo, que han conseguido dar. No es con lo que han conseguido mejorar del todo, porque en Austria ya, por ejemplo, McLaren clasificó por delante. Pero en McLaren en ese gran premio quedaron terceros después de los Ferrari. Y podríamos decir incluso que el ritmo de carrera fue inferior al que tuvo Fernando Alonso, porque Alonso, saliendo en una posición más atrasada, acabó consiguiendo alcanzar al piloto de McLaren. Que bueno, que eso es lo que comentan desde el equipo Red Bull. Y aún así, Mike Krack pide ser realistas a su equipo, pide ser realistas y usar esto que han perdido, ahora haber sido superados por McLaren, ser superados también por Ferrari o por Mercedes, usarlo como aprendizaje. Venimos de unos días donde se está hablando muchísimo de las posibles mejoras que podría traer Aston Martin para el siguiente Gran Premio, no este de Bélgica, sino el de Zandvoort. Y lo que pide Mike Krack por lo menos es usar esto como aprendizaje ya no para este año, porque eso ya sabemos que no era la prioridad, sino para el año que viene, porque esa sí es la prioridad y para que no les pueda llegar a ocurrir lo mismo si vuelven a estar en una posición tan adelantada o incluso superior cuando dé comienzo la temporada 2024. Eso es lo que pide Mike Krack, que hay unas palabras igualmente de estas que os vamos a ir leyendo del jefe del equipo Aston Martin, de las cuales no estoy de acuerdo. ¿Por qué? No estoy de acuerdo de todo porque, primero, para empezar, lo que dice es que la carrera por el desarrollo está a tope. O sea, es decir, viendo que de verdad también ellos opinan que sobre todo donde han perdido es en esa carrera de desarrollo que sigue. Que hay mucha gente que me lo ha puesto a mí incluso en los comentarios que ya los equipos no van a mejorar nada. Vamos a ver, que quedan 11 carreras todavía contando incluso Bélgica. Cuando concluya Bélgica después del parón veraniego quedan 10 carreras. Si esto les ocurre a falta de 5 últimas carreras, de las 5 últimas carreras, por supuesto que ya a partir de ahí no van a traer ni una sola mejora, pero que es que queda la mitad de la temporada. Por supuesto va a haber mejoras, por supuesto va a haber actualizaciones. Lo que insinúan desde Red Bull es que a todos los equipos les queda un paquete grande de mejoras más pequeñas actualizaciones y eso lo vamos a ver. Es más, podemos cambiar bastante el panorama de la parrilla, sobre todo cuando ya dejemos Europa, que vamos a tener 2 grandes premios europeos después del parón veraniego y después ya viajamos que si a Singapur, que si a Japón, que si luego vamos a Qatar y luego vamos a los países de América y luego ya finalmente a Abu Dhabi. Entonces, es muy posible que en esos 2 grandes premios, que es lo que se está comentando además para Aston Martin, pero yo lo digo en general, veamos el paquete de mejoras ese que nos comentan grande, lo veamos ahí. ¿Por qué? Pues porque es más sencillo cambiar las cosas del monoplaza en un circuito que sea europeo a uno que sea en Singapur. ¿Puede ocurrir en Singapur? Perfectamente, por supuesto, pero sí que creo que vamos a ver los últimos paquetes grandes de mejoras ahí y luego pequeñas actualizaciones. ¿Pero qué es eso? Queda mitad de la temporada y la carrera de desarrollo sigue. Ahora mismo Aston Martin, que solo ha traído finalmente un paquete de mejoras grande. Ellos dijeron que iban a llevar otro en Silverstone, pero no lo acabaron llevando. Simplemente han llevado ese paquete de mejoras grande. Por ejemplo, McLaren lleva 2. McLaren lleva 2 paquetes grandes de mejoras que fueron en Bakú, con lo que pasaron de ser uno de los últimos equipos a estar alrededor del sexto, quinto equipo más o menos, y después de ese paquete de mejoras llegó el de Austria. Con eso pasaron de ser ese quinto a ser segundo equipo como lo están siendo ahora mismo. Es un avance impresionante el que ha conseguido hacer McLaren, pero que ellos ya llevan 2 paquetes de mejoras. Aston Martin hizo 1, Mercedes, por ejemplo, hizo 1, pero un cambio radical, más conceptos diferentes que han ido trayendo dependiendo del circuito. Ferrari, por ejemplo, también trajo un gran paquete de mejoras en Austria. También se hablaba en su día de que en Emilia-Romagna iban a traer un gran paquete, pero no lo trajeron. Las diluyeron un poco alrededor de Mónaco y alrededor de España, pero no era un gran paquete tampoco como tal. Es decir,
A todos los equipos les queda un paquete grande de mejoras y esa carrera por el desarrollo sigue. ¿Esto indica que Aston Martin va a acabar por delante de McLaren? No, o sea, puede ser que sí, puede ser que no perfectamente, depende de cómo funcionen esas mejoras. Aston Martin tiene que ver en qué han fallado, qué les sigue faltando y conseguir con las siguientes mejoras llegar a estar un pelín por delante. Si lo consiguen estarán por delante, si no lo consiguen pues en ese sentido habrán fallado y se quedarán un poco en esa posición en la que están ahora, que igualmente también va a depender mucho del circuito, del trazado al cual se consigan adaptar. Pero eso es lo que nos comentaba Mike Crack, ¿no? Que la carrera de desarrollo está a tope, llega a decir, y lo que dice es, creo que tenemos que mantener este ritmo. Y además pide que sean realistas, porque lo que dice es, tenemos que ser conscientes de que algunos equipos han hecho un buen trabajo también mientras tanto. Los McLaren han hecho un trabajo extraordinariamente bueno ahora con sus actualizaciones y esto es para nosotros también para intentar alcanzarles de nuevo. Es lo que dice, pide ser realistas, lo han hecho, les han pasado por delante y es una realidad, por supuesto, como lo estamos viendo, y ahora esto lo tienen que usar como aprendizaje. Yo estoy seguro que además lo van a usar porque este equipo es muy bueno y lo hemos visto el grandísimo paso adelante que fueron capaces de dar. El año pasado también consiguen mejorar y mejorar muchísimo un monoplaza con el que empezaron bastante mal. Quiero decir, es un equipo muy bueno, es un equipo muy capaz que ahora mismo, pues sin haber seguido dando tantos pasos adelante como han dado otros rivales, les han conseguido superar, pero yo creo que desde luego que lo pueden acabar usando como aprendizaje y acabarán consiguiendo volver a estar en esa posición. Y lo que dice es, esto es típico de todos, tienes que ser humilde al respecto y ser realista de dónde estás y no estar decepcionado o sobreexcitado. Que eso también nos puede venir bien un poco, bueno, y les puede venir bien a ellos porque ellos también han sido muy sobreexcitados en alguna ocasión, sobre todo además Mike Crack en alguna ocasión cuando, por ejemplo, eso lo comentábamos aquí en el canal, cuando Alonso ha clasificado segundo, muchas veces ha dicho, pues pelearemos por la victoria este fin de semana. Que yo siempre decía, bueno, que está bien, obviamente que lo diga, pero quizá también es un poco ahora mismo en caliente porque ha clasificado segundo y luego el ritmo de carrera sabíamos cómo era y efectivamente acababa siéndolo, ¿no? Pero que también nos puede venir bien para nosotros del hecho de que esto ocurre, hay momentos en los que vas a estar mejor, momentos en los que puedes estar peor, momentos en los que tú no has traído mejoras y tus rivales sí y te han pasado por delante, es decir, que son cosas que pueden llegar a ocurrir. Y para finalizar en esta primera parte de sus palabras, lo que dice es, se trata simplemente de continuar con el trabajo duro y trabajar de mejoras para las próximas carreras, que ya sabemos que además estamos en un momento en el que se está hablando muchísimo de próximas mejoras que traerá el equipo Aston Martin. Hemos hablado del suelo porque Tom McCulloch le preguntaron acerca del suelo del monoplaza del Red Bull y dijo que por supuesto que pueden tomar alguna inspiración, que ellos ya lo habían visto incluso antes como habíamos comentado en aquella ocasión y que por supuesto traerán inspiración, y se comenta que para el Gran Premio en Zandvoort van a traer mejoras en pontones, en suelo y en el alerón trasero, en el DRS sobre todo. Eso es lo que se está comentando, veremos si acaba siendo así y si consiguen dar ese paso adelante el cual necesitan, aunque de las palabras de Mike Crack que todavía no hemos acabado, hay una parte de la verdad que no estoy del todo de acuerdo y habla de que se cumplieron las expectativas en Hungría y no es así. Quiero decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que dice? Bueno, lo que dice es, la gente siempre dice que Budapest es como Mónaco. Y es algo que más o menos ellos también habían dicho, diciendo que era uno de los 3 circuitos donde mayor posibilidad tenían por características. Pero lo que dice es, eso no es en absoluto. Que bueno, ellos siempre dijeron, y eso lo hemos tratado en este canal, que ellos veían más posibilidades de victoria, por ejemplo, en Singapur que en Hungría. Ellos dijeron que el circuito con el que mayor posibilidades de victoria van a tener era Mónaco. Y lo vimos, que realmente se quedó muy cerca de la pole y la posibilidad de victoria era real de no ser por no haberse equivocado de esos compuestos de neumáticos, que por supuesto ahora duele muchísimo más ese error que tuvieron en el equipo Aston Martin. Pero ahí está claro que esa fue la mejor. Luego siempre dijeron que Singapur era mejor que Budapest. Yo os dije que yo mi impresión a priori y a principio de temporada era que iba a ser mejor Hungría. Luego ya hemos visto por el desarrollo y demás que han quedado atrás. Pero ¿por qué decía yo Hungría? Porque es un circuito más parecido a Mónaco. Mónaco, o sea, Singapur sí que es verdad que, claro, es puramente urbano, tiene los muros de Mónaco además, que además ahí puedes destacar si te la juegas un poco más, y tiene el sobrecalentamiento de neumáticos, algo en lo que Aston Martin también gestionaba muy bien, que no han gestionado tanto en Hungría. Pero bueno, en Singapur es más extremo aún, podría ser que todavía también sacan esa ventaja. Pero bueno, que eso es lo que siempre han comentado. Yo os dije que yo pensaba que iba a ser Hungría porque es un circuito por características más similar a Mónaco. Pero lo que dice Crack es que no es parecido en absoluto y lo que dice es, éramos bastante realistas sobre dónde queríamos estar. Éramos más optimistas de lo que lo habíamos sido en Silverstone y Austria. Y aunque la posición finalmente esté ahora donde nos gustaría estar, la diferencia con la cabeza es mucho, mucho menor de lo que era en las dos últimas carreras. Es decir, que la diferencia frente a la cabeza ha sido menos
menor que lo que había sido en Austria en Silverstone. En clasificación sí, en carrera no. Y es complicado verlo en Silverstone, por supuesto, porque en Silverstone hubo ese coche de seguridad que reagrupó a todos los pilotos al final de carrera. Pero es que en Hungría has quedado a más de un minuto de diferencia frente a Verstappen y Stroll ha sido doblado por ritmo puro. En Austria no estuvo a ese nivel. Fernando Alonso quedó bastante bien, entre comillas, quiero decir, no acabó lejos de la cabeza de la carrera si quitamos incluso la parada final que hace Verstappen, porque hizo una parada para hacer vuelta rápida. No acabó tan lejos como ha acabado este fin de semana, es decir, que al final el resultado es peor en un circuito en el que ellos decían que lo iba a ser mejor. Y dice, así que desde ese punto de vista, del punto de vista en el que la diferencia frente a la cabeza no fue tanta, según comenta, creo que la predicción estaba bien, pero de nuevo tienes coches en medio que no esperas en el primer caso, y otros dos coches que esperabas que se confirmaran. Yo creo que, desde luego, en clasificación puede ser el ritmo que tenían, el que esperaban, lo único que se les ha colado muchos, entonces ahí pues más o menos, pero el ritmo de carrera, desde luego que es un paso atrás muy, muy grande. Y eso que Aston Martin había destacado muchísimo en ese ritmo de carrera, es lo que habíamos visto, sobre todo que habían destacado más que en clasificación, pero en clasificación clasificaron por delante de Checo, incluso también por el ritmo de Checo propiamente dicho, pero luego en carrera no estuvieron ahí. Y ya no es que estés frente a la cabeza, porque si no estás frente a Red Bull, digo, bueno, es que Verstappen acabó a 30 segundos de Norris. Es que Checo, partiendo noveno en un circuito que no se puede adelantar, acaba tercero con posibilidades de ser segundo. Quiero decir que eso no es una decepción, por supuesto. Lo que acaba siendo una decepción, desde luego, es que acabas en novena posición, es decir, que te han pasado los McLaren, te han pasado los Ferrari y te han pasado los Mercedes, mientras que uno de ellos además empezaba en 18º lugar. Uno de los Ferrari empezaba un 10º también, pero que eso es algo que al final era más factible que pudiera adelantarlo. Vamos, Carlos Sainz además haciendo uso de los neumáticos blandos y con una muy buena salida le pasó en el primer momento. Así que bueno, que eso es lo que dice Mike Crack, que yo creo que realmente no se han cumplido esas expectativas. Vamos a pasar de tema y os tenemos que poner esta imagen que tenemos ahora mismo aquí en pantalla al respecto sobre cómo está el paddock en el día de hoy. Incluso aquí en este momento se ve bastante tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Bueno, lo pongo por supuesto por las lluvias. Fijaros las condiciones meteorológicas. Está lloviendo muchísimo en Spa. Hoy va a llover, mañana va a llover, sábado va a llover y domingo va a llover. Va a llover todo el fin de semana en Bélgica. No está siendo, por suerte, una lluvia súper fuerte, una lluvia en la cual no se pueda correr, ahora mismo se podría disputar, es decir, porque todavía había ese miedo, por supuesto, de lo que ocurrió en 2021. Por ahora, si la lluvia está en aumenta, se mantendrá así, pero está lloviendo muchísimo, en esta imagen ni siquiera se llega a apreciar del todo, pero así es como ha amanecido el paddock en el día de hoy. Hay vídeos incluso de los propios equipos, ha subido uno Alfa Tauri con Yuki Tsunoda esta mañana también, en el cual podéis ver cómo estaba lloviendo, que estaba lloviendo bastante. Así que así es como amanece el paddock y como os digo, la previsión meteorológica indica que va a llover todos los días de este fin de semana, los tres, sobre todo viernes va a ser entero pasado por agua según comentan, según es la previsión, que lo digo esto porque es que hay muchas ocasiones que ha puesto casi un 90% de previsión de lluvia, como es este caso, como es esta ocasión, y luego no ha llovido cuando ha pasado la Fórmula 1, pero este año estamos teniendo mucha lluvia esta temporada, entonces es posible que sí que se acabe cumpliendo, ¿no? Viernes debía ser tanto los libres 1 como la clasificación pasada por agua, sábado ya empieza a haber dudas porque la clasificación shootout, la clasificación primera, sí que va a ser pasada por agua, casi seguro, pero la carrera no, la carrera está en duda, podría llegar a ser que sea en seco, y la carrera del domingo todo hace indicar que va a ser en seco. Hay probabilidades de lluvias, desde luego que el cielo va a estar encapotado, pero no indica que vaya a ser lluvia segura, lo cual puede ser muy interesante tanto para estrategias, por supuesto, porque en la carrera si a lo mejor hay condiciones mixtas puede ser interesante, tanto para la carrera como en sí para las configuraciones, algo que los equipos van a tener que tener en cuenta. Primero porque los únicos libres que tenemos este fin de semana son únicamente pasados por agua, es decir, que solo puedes probar cosas de agua, pero es que además, si no llueve en la sprint y si no llueve en la carrera, a lo mejor te sale más rentable tener un peor coche en clasificación que se ha mojado, un peor coche en esa clasificación para prevalecer el ritmo que puedas tener en carrera. Así que eso puede mezclar un poco bastante las cosas y nos puede hacer un fin de semana bastante interesante, un fin de semana con bastante loco y quién te dice que no con sorpresas. Puede llegar a ser que tengamos algunas sorpresas este fin de semana. Así que bueno, esa es la previsión, actualización de esta previsión meteorológica y antes también de seguir tenemos que enseñaros estas imágenes que ya vamos teniendo en el paddock. En el segundo vídeo del
el día de hoy os traeremos más imágenes con posibles mejoras, con posibles cosas más interesantes aún de lo que tenemos ahora, pero me ha parecido también interesante por reafirmar una vez más lo que siempre solemos comentar en este tipo de vídeos, de que muchas piezas que no suelen ser tan visibles, y esta es la verdad que las que os vamos a enseñar ahora son bastante comunes, son bastante fáciles de ver, pero esto sobre todo lo digo por los fondos del suelo, porque esto ya nos lo dijo Aston Martin en el vídeo que estuvimos hablando al respecto sobre ese fondo del RB19 en el cual Tom McCulloch comenta que obviamente pueden tomar inspiración. Él ya decía que ya lo habían visto, y esto es algo porque se ven al final durante el paddock, se ve prácticamente todo y los equipos tienen muchos fotógrafos y acaban consiguiendo las imágenes de todos los aspectos. El fondo que vimos del Red Bull en los libres 1 del Gran Premio de Hungría lo vimos por primera vez nosotros, no los equipos lo habían visto ya y ya tenían bastante conocimiento de cómo era, pero bueno, que eso son lo que ya siempre os comento, y esto es la reafirmación de ello. Vemos esta tapa del Alfa Romeo, me parece muy interesante con los logos estos de Kik, que ya sabemos que tienen este nuevo diseño, con ese verde sobre todo, porque bueno, ya estaban los logos de Kik, sobre todo este logo de aquí que está en el pontón, ese logo ya lo tenían anteriormente, pero era en blanco. Luego sí que estos se han puesto nuevos para este fin de semana con este diseño con Kik, sobre todo el hecho es que se ha puesto verde, y a mí sinceramente me ha gustado bastante el diseño, creo que pega bastante ese verde con ese negro. Igualmente me gusta más el diseño normal, ¿no? Pero que creo que es uno de los diseños que hemos tenido simples, porque ha habido algún diseño que ha cambiado más, entonces eso está mejor. Pero el diseño simple, el diseño de cambiar mínimamente el monoplaza, pues por lo menos este me ha gustado, porque por ejemplo el que lleva Aston Martin en el Gran Premio de Gran Bretaña lo vendieron como un nuevo diseño y simplemente habían incluido un nuevo patrocinador, que bueno, es más o menos como esto, ¿no? Pero que era un patrocinador pequeñito que lo habían puesto ahí en algún sitio más, y luego para el siguiente Gran Premio quitaron muchos, lo único que se quedó en algunos aspectos. Bueno, que me estoy enrollando mucho con esto. También hemos visto este alerón delantero del McLaren, que sabemos que estuvo muy modificado en las mejoras que trajeron en Austria. Este es el nuevo alerón delantero con el que está consiguiendo McLaren gran parte de esa mejora que está teniendo para esta temporada, con esa mejora que han logrado hacer para ahora mismo ser ese segundo equipo hasta ahora. Esta es la tapa motor también de los Alpine, de los dos, tanto de Gasly como veis ahí en la izquierda de la imagen, como de la derecha vemos la de Esteban Ocon, las tapas motor que tienen en los monoplazas. Esperemos o veremos qué es lo que consigue hacer Alpine, porque Alpine trae mejoras en el suelo, eso no lo vamos, o va a ser muy difícil que lo lleguemos a ver, que puede llegar a ser que lo veamos. Os hemos traído en este tipo de imágenes que os solemos traer los jueves, os hemos traído imágenes de fondos también de los monoplazas, así que veremos si consigue salir, pero Alpine tiene mejoras en el fondo del suyo y esperan por lo menos no tener un nuevo cero, o por lo menos no tener un doble abandono, porque llevan 2 fines de semana seguidos abandonando ambos monoplazas. Y también tenemos este alerón delantero que viene por parte del equipo Mercedes. Estas son las imágenes que tenemos por ahora. En el segundo vídeo ya vamos a tener, porque ya las tenemos también, ya están casi todas, las imágenes de los alerones traseros, además de, como os he comentado, muchas otras imágenes curiosas que podamos llegar a ver en el paddock. Que por cierto, además, si os hayamos enseñado el alerón delantero del Mercedes, lo último que tenemos que comentar en este vídeo también tiene que ver con respecto al equipo Mercedes. Dos noticias bastante interesantes y finalizaremos con este primer vídeo del día, con lo cual, lo primero de todo, desde Mercedes creen que en Hungría pudieron haber sido el segundo mejor equipo. Lo único que les falló fue la refrigeración de motor, y eso es lo que hizo que perdieran mucho tiempo Hamilton al principio con los McLaren, tiempo que luego consiguió recuperar cuando la temperatura del motor se estabilizó, y creen que realmente fueron ese segundo mejor equipo, también viendo la mejoría que tuvo en carrera George Russell, por lo cual llegan a Bélgica con muchísima motivación, según nos puede llegar a comentar Andrew Shovlin, director de ingeniería de pista de Mercedes. Eso es lo que ha comentado Andrew Shovlin. Sobre todo nos destaca ese problema, ¿no?, que tendría mucho que ver con el hecho del por qué Mercedes perdió tanto tiempo a principio de carrera y luego lo acabó recuperando, que también ahí tiene que ver mucho el tema de la degradación de los neumáticos que tuvo McLaren, una degradación que fue mucho mayor a la que demostró Hamilton y sobre todo Mercedes. El problema estuvo ahí, el problema estuvo en esa refrigeración de motor. Recordemos que ya el sábado cambiaron mucho las temperaturas en comparación con el viernes. El domingo, por supuesto, se estabilizaron con esas temperaturas que pudimos ver el sábado, y eso pudo hacer que a lo mejor lo que llevaban sabiendo del viernes, pues decidieran mantenerlo aún así para la clasificación y carrera, y provocase que tuviesen unas temperaturas más altas de las esperadas. Aún así, la temperatura incluso era más alta la que vimos este fin de semana de la que había esperada, entonces todo eso pudo llegar a cambiar.
diferencial. Y eso es lo que nos ha desvelado Andrew Shovlin, que ese fue el motivo por el que perdieron ese tiempo. Recordar que cuando hacen la primera parada, en el momento en el que Norris hace el undercut a Oscar Piastri, Lewis Hamilton se sitúa a 9 segundos del piloto australiano, que en ese momento le dijo Hamilton a su ingeniero: no entiendo cómo hemos perdido tanto tiempo, cómo es posible. Y luego al final acabó consiguiendo llegar a Oscar Piastri y pasarle en pista, que eso ya os hemos comentado, que además Piastri tenía problemas en el suelo del monoplaza y ese es el motivo por el que tuvo tan bajo rendimiento a final de carrera. Y luego además el problema estaba siendo esa refrigeración de motor. Es posible que llegasen a alcanzar el niveles óptimos de esa refrigeración de motor y pudiese volver a tirar por lo menos a un ritmo normal, a un ritmo que podría llegar a ser el que tenía Mercedes, y por eso también pudo llegar a recortar tanto, gracias también a esa degradación que demostró Lando Norris a final de carrera. Además también cobraría sentido de todo esto por las palabras que dijo Hamilton a final de carrera, de decir: no entiendo cómo hemos sido rápidos, no entiendo cómo igualmente hemos acabado cuartos si el coche no he disfrutado ni una de las 70 vueltas que hemos disputado en esta carrera. Pues podría tener sentido porque estaban teniendo esos problemas de refrigeración. Eso es lo que llegó a decir Lewis Hamilton y eso es lo que ahora mismo no se llega a demostrar. Lo que dice Andrew Shovlin es: tuvimos un problema en el que la forma en que predijimos el enfriamiento significaba que no teníamos suficiente enfriamiento, por lo que estamos investigando por qué eso no se ajustó a nuestra expectativa. Es decir, predijeron que el enfriamiento iba a ser más sencillo, predijeron que las temperaturas quizá podían ser más bajas y luego finalmente, y sobre todo en carrera, porque luego en clasificación no sufrieron de eso, tuvieron ese problema el cual superó esas expectativas y no saben exactamente el por qué. Lo que hice es, la consecuencia fue que tuvimos que pedirles a los pilotos que hicieran lift and coast, y luego he insinuado eso, que si no hubieran tenido ese enfriamiento de neumático, ese enfriamiento del motor, perdonad, hubiera sido ese segundo mejor equipo por delante por lo menos de McLaren. Vemos hay una batalla que está muy reñida entre McLaren y Mercedes ahora mismo, lo vimos ya en Silverstone donde McLaren fue ese segundo mejor equipo, ahora mismo en Hungría hemos visto a un Lewis Hamilton que logró hacer la pole y que supuestamente según esto pues podrían haber conseguido llegar a ser ese segundo mejor equipo si no hubieran tenido esas temperaturas tan altas, por ejemplo por parte de McLaren, que tienen el mismo motor, pero por supuesto en cuanto a pontones, las entradas de refrigeración puede ser algo distinto, lo gestionaron mejor, así que en ese sentido McLaren fue superior, pero eso es lo que comentan, que podrían haber sido ese segundo mejor equipo. Y para demostrarlo, además Mercedes nos trae mejoras este fin de semana, unas mejoras que además van a ser de las últimas, según nos ha comentado Toto Wolff, que esto ya os he dicho que van a ser de las últimas. ¿Por qué? Pues bueno, Toto Wolff lleva indicando muchísimo tiempo que se van a centrar únicamente en 2024, mientras que esto es desmentido incluso por James Allison, director técnico de Mercedes, diciendo que sí, si centrarse en 2024, como Aston Martin, como os hemos explicado, pero las mejoras para este W14 van a seguir llegando porque todo lo que mejore en este año va a mejorar para el próximo. Eso lo ha llegado a decir James Allison, mientras que Toto Wolff sigue RQR diciendo después de cada gran premio de que se van a centrar únicamente en 2024 y no van a desarrollar más este W14. Si centrarse en 2024 lo estarán, pero que al final siguen trayendo mejoras y efectivamente para este fin de semana Mercedes traerá mejoras en su W14, las traerán esas mejoras para conseguir un mejor balance, según están comentando, y dar un paso adelante en este Gran Premio de Bélgica previos al parón veraniego, para irse con estas buenas sensaciones a las 3 semanas de descanso que va a coger la Fórmula 1 cuando concluya el Gran Premio de Bélgica. Eso es lo que nos ha confirmado Toto Wolff en un fin de semana donde se espera un ritmo decente de Mercedes. Tampoco son el mejor equipo en velocidades punta y sabemos la importancia que tienen las velocidades punta este fin de semana, pero sí que va a ser es un circuito que más o menos siempre se les ha conseguido dar bien. El año pasado Russell, con un coche muy inferior a los Ferrari y muy inferior a los Red Bull, aunque todo tenemos que comentar, por supuesto, que Verstappen empezaba 14º y Leclerc empezaba en 15º lugar, tenemos que comentar que eso, lo que decía George Russell, con un coche que no estaba todavía para competir ni frente a Ferrari ni frente a Red Bull, acabó a las puertas del podio y acabó muy cerca de un Carlos Sainz que a final de carrera empezó a sufrir muchísimo por esa degradación de neumáticos que estaba teniendo y que el Mercedes pudo gestionar mucho mejor. Que Mercedes sabemos que además este año les costó al principio de temporada, pero ya están gestionando mucho mejor los neumáticos. Aún así, también con el cambio de compuestos hemos visto una degradación que generalmente suele ser inferior a la que teníamos años anteriores. Entonces veremos qué tal consigue rendir, pero por ejemplo, para que os hagáis una idea, en el Gran Premio de Silverstone fue Russell el primero en demostrar que el neumático blando podía aguantar casi 30 vueltas que llegó a aguantar aquel compuesto de neumáticos blandos. Es decir, que desde luego han mejorado mucho en ese sentido en la degradación. Este circuito también es importante para la degradación, sobre todo porque es que es una vuelta muy larga. Normalmente suele ser una carrera de una única parada porque el pit lane también es bastante largo, pero a ser una vuelta muy larga, si tú
tienes mejor degradación de neumáticos, quizá puedes aguantar más tiempo sin perder tiempo en pista y consigues hacer un overcut o más o menos mantenerte y luego tener el mejor compuesto, o por el contrario puedes intentar tirar un undercut, parar un poco antes, que te va a salir bien si consigues tener el ritmo suficiente y tu rival ya está sufriendo con esa degradación, te puede salir bien porque es una vuelta muy larga y tienes mucho tiempo para ganarle ese tiempo perdido en la parada, y luego si tienes mejor degradación mantenerte, ¿no? Entonces veremos qué es lo que ocurre, pero este fin de semana tienen altas expectativas desde Mercedes, que esas altas expectativas no es competir contra Red Bull, porque es que ese circuito le viene como anillo al dedo al Red Bull, que es el equipo con mejor velocidad punta, con mejor eficiencia aerodinámica. El segundo sector es importante, pero es que el segundo sector también es de muchas curvas de media y alta velocidad, entonces ahí pueden también llegar a volar. Primer sector va a ser completamente suyo porque es una recta. El año pasado es que vimos a Max Verstappen después de Aarhus y el Radillón, ¿no? En esa zona de DRS que tenemos, esa larga recta que tenemos ahí, le vimos completar adelantamientos antes incluso de llegar a la curva 5, antes incluso de llegar a la curva ya llegaba a haber pasado por delante y volver a la línea, es decir que Red Bull va a volar este fin de semana, según lo obviamente a priori sobre el papel, y esas mejoras que va a traer Mercedes esperan dar ese paso adelante, pero obviamente y conseguir un buen fin de semana, pero obviamente tampoco esperan competir contra Red Bull, son realistas en ese sentido. Lo que dice Toto Wolff, y finalizamos, es traeremos actualizaciones este fin de semana como parte de nuestro programa de desarrollo continuo. Esperamos que este sea otro pequeño paso adelante para mejorar el W14. Sin embargo, como hemos visto en muchas carreras este año, es difícil predecir dónde estaremos en relación con nuestros competidores. Donde quiera que esté el verdadero ritmo de nuestro monoplaza, queremos maximizar el resultado en esta carrera antes del final del parón veraniego. Eso es lo que comenta que es muy complicado predecir, porque lo estamos viendo, es que además hay mucha igualdad y simplemente con un par de milésimas, una curva que lo hagas diferente y lo hagas un poco peor, o al revés, que lo hagas mejor y consigas ganar algo de tiempo, puede ser que consigas salir en una posición más aventajada y luego ya para la carrera defenderte, y eso es algo que hemos visto mucho esta temporada. Hemos visto una igualdad después de Red Bull muy grande, así que veremos qué es lo que ocurre con Mercedes y si cumplen o no esas expectativas. Y esto ha sido todo por este vídeo en el día de hoy. Tendremos un segundo vídeo también cargado de noticias, cargado de imágenes, cargados de curiosidades y cargados de sensaciones de los distintos equipos previas a este Gran Premio de Bélgica. Así que dejadme en los comentarios vuestras impresiones, que estaré encantado de recibirlas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, darle un like y suscribiros si os ha gustado, que apoyaréis muchísimo, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.